Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver calorimetría. Repasemos un poquito, acá tengo escrito, habíamos visto ya que era calor, que era la energía que se transfiere entre diferentes cuerpos que se encuentran a distintas temperaturas. Y este flujo siempre ocurre desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor temperatura, o sea, desde el más caliente hasta el más frío. El calor específico es la energía necesaria para elevar un grado la temperatura de 1 gramo de materia. Y ahora vamos a ver calorimetría, que es el cálculo de las cantidades de calor que intercambia un sistema. Y acá tenemos una formulita que así no dice nada. Ahora vamos a ver qué es cada cosa de esta, pero bueno, vamos a hacer algunos ejercicios y espero que les quede más claro. Bueno, esta Q que está acá es calor o cantidad de calor, ¿sí? La C chiquita es el calor específico. La M es la masa. Y acá tengo, esto se lee delta T, delta T. Esto significa variación de la temperatura. ¿Y qué es la variación de la temperatura? O sea, cuando un cuerpo se calienta o cuando se enfría, ¿sí? Primero hay una temperatura inicial, que la simbolizamos con un T0, y después hay una temperatura final, ¿sí? O sea, está a una temperatura y se calienta o se enfría, va a estar a otra temperatura, ¿sí? Cada elemento tiene un calor específico distinto y ahora vamos a escribir una tablita para hacer algunos problemas. Bueno, entonces acá hice una tabla con algunos elementos, con algunas sustancias y sus calores específicos. Eso va a ir también en un archivo para ustedes, se los voy a dejar escrito con algunas sustancias más. Acá escribí las fórmulas. La fórmula que habíamos dicho recién, ¿sí? Que todavía vista así no tiene ningún sentido, pero ahora vamos a ver que son muy útiles. Habíamos dicho entonces que el calor era calor específico por masa por variación de temperatura, que es lo mismo que decir calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Para calcular la masa voy a usar esta otra formulita que es calor sobre calor específico por variación de temperatura. Y acá esta variación o cambio de temperatura que es calor específico, sobre calor específico por masa. Bueno, acá tenemos un problema que dice ¿qué cantidad de calor absorbe una masa de 100 gramos de plata que se calienta desde 25 grados Celsius hasta 80 grados Celsius? Ante todo, vamos a ver que los calores específicos acá están en esta unidad, caloría sobre gramo grados Celsius, ¿sí? Y habíamos dicho que las unidades de calor eran las calorías, ¿sí? No es la única, están los joules también, pero nosotros ahora vamos a usar calorías, no voy a complicarles con otras unidades. Las unidades de masa que vamos a usar para resolver estos problemas van a ser los gramos, ¿sí? Gramos. ¿Qué otra más? Bueno, el calor específico ya tenemos. Y la de temperatura, en este caso, ¿sí? Porque ustedes ya vieron el otro día unidades de temperatura, grados Fahrenheit, Kelvin. Ahora, para no complicar mucho, solamente vamos a usar grados Celsius, ¿sí? Esto no es que sea una igualdad, vamos a poner 2 puntos acá. Bueno, entonces nos vamos a manejar con estas unidades. Bueno, entonces vamos a resolver este problema y vamos a ver qué datos tenemos para resolver el problema. Tenemos 100 gramos de plata. Gramos dijimos que eran unidades de masa, o sea que tenemos que la masa es 100 gramos. ¿Está bien? Se calienta desde 25 grados Celsius hasta 80 grados Celsius. O sea que tengo la temperatura inicial, dijimos que era una T con un cerito, es 25 grados Celsius.
y la temperatura final será 80 grados Celsius, ¿sí? Y nosotros dijimos que la variación de la temperatura final menos temperatura inicial, era delta T. O sea que nosotros ya podemos calcular delta T. Delta T, que es la variación de la temperatura, es temperatura final menos temperatura inicial. O sea, será 80 grados Celsius menos 25 grados Celsius, ¿sí? Y eso nos da 80 menos 25 es igual a 55. Bueno, entonces tenemos todo. Vamos a usar la formulita. Calor era igual a calor específico por masa por variación de temperatura. ¿Cuál es el calor específico? Lo busco en la tabla. Estamos con plata. Entonces vengo acá, dice que la plata tiene este calor específico. Acá la puedo escribir. El calor específico de la plata es 0,056 calorías, ¿se acuerdan que acá está la unidad? Sobre gramo grados Celsius, ¿sí? Ya tenemos todo para hacer las cuentitas. Bien, llené el pizarrón, entonces espero que me alcance. Calor específico, dijimos que es este. Como yo ya tengo acá, y esto me sirve mucho, yo ya sé que el calor me va a dar en calorías, ¿sí? Entonces vamos a explicarlo de dos maneras. Primero para que vean que esto no sale de la galera, pero después vamos a olvidarnos de poner tantas unidades acá, porque yo ya sé en qué unidades me va a dar el calor, ¿sí? Vamos a hacerlo de las dos maneras. Entonces tengo que el calor específico era 0,056 calorías sobre gramo grados Celsius por masa, masa es 100 gramos, por delta T, variación de la temperatura, dijimos que era 55 grados Celsius. Bueno, ¿qué hacemos con tantas unidades? Bueno, podemos simplificar. Tengo grados Celsius arriba y abajo, la simplifico. Tengo gramos arriba y abajo, lo simplifico. Efectivamente, ahora la única unidad que nos quedó son las calorías, que son unidades de calor. O sea que vamos bien. Bueno, vamos a hacer la cuenta esta. 0,056. Esta cuantita nos dio 308 calorías. Bueno, ahora que nosotros ya sabemos, ¿sí? Si hacemos todo bien, no nos equivocamos en poner esto, no, podemos no poner las unidades durante las cuentas, durante el transcurso de las cuentas para no tener que andar simplificando. Pero tenemos que haber planteado todo bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Yo ya sé que el calor me va a quedar en calorías, ¿sí? El resultado final va a ser en calorías. Entonces escribo los numeritos. Calor específico, 0,056. Por masa, que era 100. Por variación de la temperatura, 55. Y hago la cuenta. Todo esto me da 308. Y acá sí, al final pongo 308, ¿qué? 308 calorías, ¿sí? Lo pueden hacer así directamente, que ya sabemos que el calor nos va a dar en calorías, ¿sí? Para que no se hagan mucho lío ustedes. Bueno, vamos a hacer dos problemitas más. Bueno, este problema dice, ¿cuál será el aumento de temperatura de 50 gramos de aluminio si se le suministran 10.000 calorías? Entonces vamos a identificar primero los datos. ¿Qué tenemos? 50 gramos de aluminio. Si me habla de gramos, me está hablando de masa, ¿sí? Entonces masa es 50 gramos. 10.000 calorías. Calorías. Si me habla de calorías, me está hablando de calor, ¿sí? O sea, calor, 10.000 calorías.
Y además tengo el calor específico del aluminio que lo saco de la tabla, que es 0, o sea, C va a ser 0,225 calorías sobre grado Celsius. ¿Sí? Esa es la unidad de calor específico, que lo podemos poner acá. ¿Sí? Unidades de calor específico, calorías sobre grado Celsius. Bien, tengo todo. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo la variación de temperatura, el aumento de temperatura. ¿Sí? ¿Cómo varió? Bueno, entonces, ¿qué hago? Me voy a la formulita esta, que me dice que la variación de temperatura era el calor sobre calor específico por masa. Y ahora reemplazo. Calor era 10.000 calorías. ¿Lo hacemos directamente sin las unidades? Total, si me está hablando de variación de temperatura, ¿en qué nos va a dar? En grados Celsius. ¿Sí? Sobre calor específico, que dijimos que era 0,225 por masa, que es 50. Hacemos la cuenta y yo sé que esta cuenta me va a terminar quedando en calorías. Y esta cuenta yo la hice, así que no voy a hacerla de nuevo. Perdón, ¿qué calorías? Dije grados Celsius, porque estamos con variación de la temperatura, perdón. Esa cuenta da 930,23 grados Celsius, ¿sí? Estamos calculando la variación de temperatura, el aumento de temperatura, obviamente que nos tiene que dar en grados, ¿sí? Bien, vamos a hacer un problemita más. Bueno, el tercer problema dice, ¿qué masa de hierro absorbe 1500 calorías al variar su temperatura de 38 grados a 120 grados? ¿Sí? Entonces, identifiquemos los datos. Bueno, el calor específico de hierro lo tengo acá. Es 0,11 calorías sobre grado Celsius. ¿Sí? 1500 calorías. Calorías eran unidades de calor. O sea que el calor son 1500 calorías. La temperatura varía de 38 grados a 120 grados. Entonces la temperatura inicial son 38 grados. Y la temperatura final son 120 grados. Entonces, restando la temperatura final menos la temperatura inicial, voy a tener la variación de temperatura. Delta T, dijimos que era la temperatura final menos temperatura inicial. O sea, tenemos 120 grados Celsius menos 38 grados Celsius. Y eso, hacemos la cuenta. Y nos da 82 grados Celsius. Bien, ¿qué queremos calcular? M. Lo que no conozco es la masa. ¿Está bien? Entonces nos vamos a la fórmula de masa. Masa es calor sobre calor específico por delta T. Y bueno, hagamos las cuentas. Calor era 1500 calorías. Dijimos que podemos ahorrarnos de poner las unidades y sí las ponemos al final. Si hablamos de masa nos va a dar en gramos, ¿sí? Bien, sobre calor específico, que lo teníamos ahí, 0,11 por delta T, que es 82, la calculamos recién. Y esa cuenta da 1500 166,297. Masa, dijimos que nos da en gramos, ¿sí? Unidades de masa son gramos. Bueno, espero que les sirva, chicos, para hacer la actividad. Chao.